corazón en la cual, Señor, podamos recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, que el que viene cansado pueda descansar en esos ríos y en esos pastos en los cuales tú nos haces descansar. En Cristo, en el cual podemos descansar. Que el que venga cansado, enfermo, a través de tu palabra que es medicina, reciba sanidad. Que el que viene agobiado, angustiado, abatido, salga, Señor, gozoso, regocijado en aquel que llevó nuestra carga. Aquel que nos dice, echa sobre mí, sobre Dios, tu carga. En el poderoso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo a ustedes, a los suyos, y de igual manera a los hermanos y amigos que de manera diferida van a estar escuchando esta enseñanza. Y estábamos leyendo en los Salmos, Salmo 128, Salmo 128, y el Salmo 128 tiene 6 versículos, 6 versículos, en los cuales Dios nos va a hablar a cada uno en particular. La palabra de Dios, cuando Dios nos habla, es como un buffet, en la cual ahí está diferentes tipos de alimentos, pero es alimento para nuestra vida. Esté atento, atenta a lo que Dios ha de hablar a usted. Y el título de la enseñanza de hoy es: la felicidad es producto de la reverencia y la obediencia a Dios. La felicidad es producto de la reverencia y de la obediencia a Dios. Y para entender lo que quiere decir esto, no es una satisfacción la felicidad. No es una satisfacción porque no es algo temporal. Aquí en la tierra la felicidad es temporal. Es temporal. Es un estado de ánimo solamente. Y por eso caemos en altos y bajos. Altibajos. Emocionales y espirituales. ¿Y eso hace parte de nuestra vida? Claro que sí. Hace parte de nuestra vida. Lo malo es cuando usted se queda amañado, acomodado, instalado, haciendo de habitación esa condición. Cuando usted se muda y se trastea a esa condición, la Biblia le llama doble ánimo. Pero no solamente es un doble ánimo, sino que siempre añoramos volver a experimentar la satisfacción. La Escritura nos enseña que todo tiene su tiempo. Amén. Y entre eso está tiempo de reír, pero también tiempo de llorar. Pero la felicidad en la cual nos habla la Escritura, que nos habla de la palabra bienaventurado, de las bienaventuranzas, ser bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado es una palabra que va más allá de esa felicidad, que es un tránsito, que es temporal, que es circunstancial. Esa felicidad, como hablábamos con una hermana, que muchas veces lloramos de alegría y nos salen lágrimas calientes y a veces frías, y a veces solamente se nos enjugan los ojos, es decir, nuestros ojos están ahí que las lágrimas quieren salir,
y no salen. Pero pese a esas circunstancias eternas e internas, la bienaventuranza, la felicidad, el ser afortunado y todos esos significados que tiene la bienaventuranza, la felicidad, ¿por qué esa no es circunstancial? ¿Por qué esa no es temporal? ¿Por qué esa no depende de nosotros, ni del otro, ni de un lugar, sino de la reverencia y de la obediencia a Dios? A Dios. A nosotros nos enseñaron a que la felicidad es un estacionamiento. Cuando cumplas años, y uno se prepara y uno está a la expectativa, ¿qué me van a regalar? ¿De qué manera van a celebrar? Y empieza uno a hacerse imaginarios. De igual manera, cuando me gradúe, cuando me case, pero eso es temporal. Son satisfacciones, son felicidad, pero temporal, terrenal. Y el ser humano muchas veces opta por ellas, que son buenas, pero hay algo mejor. Hay algo mejor. El hombre vive, el ser humano vive, porque a veces cuando utilizamos la palabra hombre, las mujeres dicen, eso no es conmigo. Bueno, el ser humano entonces, el ser humano hoy en día opta por esa felicidad temporal. ¿Sí? Y se alegra y se compara con el otro y dice, yo sí soy feliz, yo sí estoy disfrutando la vida. Mi familia no tiene nada que le falte, es feliz, pero es una felicidad temporal. Es una felicidad variable, que varía, que cambia. ¿Qué nos enseña la Escritura? Entonces en el Salmo 128, versículo 6. Este salmo enseña, mis amados hermanos y amigos, que la relación mutua quiere decir de parte y parte entre las bendiciones. La palabra bendición viene de la palabra hebrea beraka. Beraka, bendición. Pero aquí hace referencia que la relación mutua entre las bendiciones en el hogar, entre usted como parte de un hogar, como parte de una empresa, esas bendiciones van en relación con la reverencia y la obediencia a Dios. Obediencia. Pero también enseña este pasaje que la felicidad en esa bendición va más allá también de su hogar y de su vida personal. Tiene que ver con la comunidad, con los otros, más allá de su casa, más allá de su familia, más allá de sus parientes. La comunidad, comunidad barrio, comunidad municipio, comunidad departamento, comunidad país, comunidad continente, comunidad planeta, todo el mundo. Y por tanto, usted y yo debemos disfrutar como hijos e hijas de Dios de esa bienaventuranza, de esa felicidad. Hermano Andrés, ahora estoy en circunstancias de adversidad. Eso no debe opacar, nublar la bienaventuranza que está en obedecer y reverenciar a Dios. A Dios. La vida debe vivirse dependiendo de esa relación con Dios.
como iglesia debemos ser una iglesia feliz, no como la felicidad temporal, que depende si tengo, es que soy feliz. Si mi esposo está en la casa, es porque soy feliz. Si mi esposa está en la casa, es porque soy feliz. Si mi esposo está vivo, es porque soy feliz. Si tengo ahorros, es porque soy feliz. Si tengo mis hijos sanos, es porque soy... No, ese es el modelo temporal. El modelo de Dios es que si mi esposo no está conmigo, pero esté con el Señor, como yo estoy con Dios. Si ahora no tengo dinero, tengo al pastor en el Salmo 23 que dijo que Él es mi pastor y aquí en la tierra nada me faltará. Pero hay una condición. El mí es mi pastor. Es una relación mutua. No es temporal. Que hoy sí, mañana no. En el caso de mis hijos, de tus hijos, y si no están sanos, hay un Dios que los puede sanar. Pero más que la enfermedad física, como se enseñaba ayer sobre Naamán, que tenía la lepra física y fue sanado de esa lepra, que nadie, siendo general poderoso, no podía sanarse. Y Dios utilizó a Eliseo para que este hombre se zambullera 7 veces, enseñando de que Dios obra de manera como proceso, pero también actúa de manera instantánea en la eternidad. Y luego encontramos que más que la enfermedad de la lepra, que representa también el pecado, Él le dice a Eliseo: ahora tu siervo ya no es el general victorioso, el general en el cual era el amigo del rey. Ahora tu siervo, al único Dios que va a reverenciar es Jehová. Fue limpio de la lepra del pecado, en la cual abarca todo nuestro ser y nos llena de amargura, de inseguridad y de sinsabores. Amados, frente a este contexto de la historia de la humanidad, de las familias y de nuestras vidas y de la sociedad, podemos encontrar las siguientes aclaraciones. Son aclaraciones. Y cuando hablo de aclaraciones, quiero limitarme a tres aclaraciones. Partiendo de la pregunta: ¿cuál es nuestra parte en la cual, si Dios quiere que sea feliz, bienaventurada, bienaventurado, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Encontramos de manera repetitiva en el Nuevo Testamento, pero también en algunos pasajes del Antiguo, la palabra todo aquel, la palabra aquel, en la cual voy a también hacer énfasis para que usted y mi persona podamos explicarnos cuál es nuestra parte, nuestro compromiso sobre esa felicidad. En primer lugar, entendemos, mis amados hermanos, lo que dice los primeros versículos del capítulo 128. Este primer versículo, estos primeros versículos encontramos que nos dice: bienaventurado todo aquel. Y resalte si quiere la palabra aquel o todo aquel. Aquí la palabra aquel
se reemplaza por la palabra persona. No dice bienaventurado toda persona, porque no se refiere a la condición solamente humana, sino a la condición de la persona que está en un momento dado alejado de Dios. Cuando hablo de estar alejado, no quiere decir, en este caso, lugar, tiempo, sino en esa relación creciente, desarrollada, fuerte con su Creador. No hay ninguna persona aquí en la tierra que no tenga una conciencia de la espiritualidad, es decir, que hay un ser por encima de él. Hasta el más materialista, ateo, agnóstico, como quiera llamarse, la Biblia le llama necio. En el Salmo 14 y el Salmo 53 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Pero este hombre, para negar a Dios, tiene que admitir la palabra Dios, que hay algo espiritual que él no quiere aceptar. Frente a esa condición, el hombre, ¿en qué condición te encuentras? Y me encuentro yo en esa reverencia y obediencia a Dios. Por eso dice este pasaje nuevamente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que anda en sus caminos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Se refiere a alguien que está lejos físicamente, pero también lejos espacialmente en relación con Dios. Hermano Andrés, yo estuve ayer orando fervientemente. No es solamente ayer, sino conviértase usted en oración. En oración quiere decir que usted tiene un tiempo de oración personal, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, que tú cuando ores, ¿qué debes hacer? Entrar en tu aposento. Y dejas la puerta abierta. Cerrado en la puerta, habla de intimidad. Y luego, ¿qué debemos hacer? Acostarnos ahí a dormir. Ora a tu Padre en secreto. ¿Y qué hace? Él te oye en secreto. ¿Y te? Público. Hay una parte, hay una mutualidad, mutualismo. No es que Dios necesite de usted para responderle, pero Él quiere que su fe sea robustecida, fortalecida, vigorizada. Cada vez que usted no tiene esa relación personal, tarde o temprano, como dicen acá en el interior, tarde o que temprano, ¿sí? Aquí en el interior muchas veces utilizan tarde o que temprano, usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta. Cuando hace frío en la antigüedad, colocaban hogueras, y en esas hogueras la gente se reunía. Hay una connotación de hogar, la palabra hoguera, y la persona que tomaba distancia de la hoguera, ¿qué pasaba? ¿Se calentaba más o que se calentaba menos? Se enfriaba. Las relaciones no solamente se enfrían por estar, en este caso, compartiendo un lugar, pero no compartiendo una relación de mutualidad. La palabra mutualidad quiere decir compartir juntos. Responsabilidad, pero también una respuesta de respeto. Cuando yo tengo una diferencia con mis hijos y peco contra mis hijos y peco contra mi esposa, a quien ofendo aparte de mi esposa y a mis hijos, es aquel que habita en mi casa. Y si tengo esa relación con Dios, con ese Padre, puedo acercarme a mi hijo y decirles: hijo, perdóname, pero mi relación con aquel, el cual es Señor de mi casa, me faltó pedirle perdón.
aquel en el cual lo ofendo a él porque él no está como huésped pasajero, sino que por la fe está entronizado en mi corazón. La Biblia dice que entristecemos, contristamos el Espíritu Santo. Si usted no llega a sentir eso, tranquila humanamente, pero preocúpese espiritualmente, porque entonces estamos alejados de esa mutualidad con Dios. Y nos dice en este contexto, mis amados, física espacialmente, nuestra voluntad, por tanto, se mueve en el momento del nuevo nacimiento. ¿Cómo así? Usted tiene una voluntad, un libre arbitrio que el Señor le dio. El domingo pasado meditábamos en el Salmo 127, si Jehová que no edifica la casa. Si Él es el que edifica, es aquel que me va a dar los recursos, la sabiduría a través de la Biblia y buenos consejeros para tomar decisiones correctas, para edificarla. Y por tanto dice que en vano es mi esfuerzo si yo le digo a Dios hazte un lado, ya eso yo me lo sé. Pero luego nos dice que en este versículo, en lo referente que esa voluntad debo entregarla al Señor, porque solamente va a ser en vano. Cuando usted ha nacido de nuevo, se activa su voluntad en dirección de aquel que dirige ahora su vida. Dirige. El Señor no anula su voluntad, sino que usted busca la dirección de Dios y cada vez que ofendemos a Dios, nos entristecemos y pedimos perdón a Dios. No perdemos la salvación, porque aquí no es el perdón para salvación, sino que perdemos la comunión con Dios. Primera aclaración, por tanto, hace referencia a ese mutualismo que debemos estar con el Señor. Ese mutualismo que no está limitado a la casa, a la empresa, a estar en comunión en todo momento. La segunda la encontramos y hace referencia, dice en el versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, feliz, y te irá bien. Hay un parte nuestro. ¿Y cuál es el parte nuestro? Aquí nos dice, en primer lugar, dice que usted debe trabajar. La palabra trabajar no es solamente contractualmente, un contrato. Es toda la responsabilidad que usted tiene como hijo. Usted tiene responsabilidad como hijo. ¿Qué responsabilidad tiene un hijo, Josué? Cumplir con los deberes de la casa, cumplir con los deberes del colegio. ¿Y cuáles son esos deberes de la casa? Tender la cama, ayudar a hacer el aseo, lavar a veces el uniforme, lavar los platos. Bien. Juan David, ¿cuáles otros son de los adolescentes? Hacer caso. Hacer caso. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre todo. Y sobre todo, mencióname dos. No le ayude. Juliet. No le ayude. Obedecer a los papás. ¿En qué? En todo. ¿Qué es en todo? Mencióname dos. Puedo salir cuando quiera, a la hora que quiera puedo llegar. ¿Qué le dicen sus papás? Ayúdame, Juliet. Juliet, hermana de él, diga. No, pues obedecer a los papás. ¿En qué? Que le dan a uno. ¿Cuáles? Deme dos ejemplos. Por ejemplo, digamos que tengo uno la casa organizada, que cuenta con sus deberes en el estudio. Muy bien, muy bien, muy bien. Papás,
Ajá, ¿quién me quiere ayudar? Como papá, ¿usted en qué debe trabajar? No, es que yo traigo la plata aquí y ya. No, señor. ¿Cómo? ¿Cómo así la disciplina? Deme 2 ejemplos. Pues obedecer a lo que le dicen los padres. Eso, ¿como cuáles? 2 ejemplos de obediencia que el papá o la mamá dice, ¿qué? Dígame algo ahí. Las cosas que se dicen en la casa pues tienen que hacerlas con Gracias, mi hermana. Mi hermana. respetar también. Eso, respeto. En esta casa, respeto. Hay un horario de entrada. Entrada y salida. En esta casa no nos va, yo tengo el timbre de voz así, pero no nos vamos a gritar. Respeto. Esposa, Joana, ¿cuál es su trabajo como esposa? Edificar la casa. Ajá, ¿cómo se hace eso? Primeramente, inculcando la palabra de Dios en los hijos, el buen testimonio, el buen ejemplo ante todo, ¿no? Eso sería. Ah, bien. ¿Y como esposa? Ayudar a mi esposo pues cuando él está mal físicamente, de salud, o sea, hacer el apoyo de él. Muy bien. A ver, ¿quién más? Abuelos, abuelos, abuelos. ¿Cuál es su trabajo en el hogar, en la familia, en la sociedad, como abuelos? Bueno, lo primero es el respeto por los mayores. Respeto. Ayudar a los más viejos. Muy bien, apoyar a los apoyar a los más viejos, a los más débiles, muy bien. Ayudarlos y Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? A ver, más, sigamos acá. Hijas, ay, no se escondan. Escuchamos a las hijas. ¿Cómo deben apoyar, trabajar en la casa y en la sociedad? Sarita. No pregunte, no pregunte. Diga cómo usted colabora en su casa. Sacando la mascota. Sacando la mascota. ¿Qué más? Organizando cosas. Muy bien. Por eso aquí, muchas gracias. Y así todos podemos participar, pero no es solamente, aquí nos estamos edificando, recordando. Por eso dice aquí en este pasaje, en el versículo 2, ¿sí? Nos dice, cuando comiera el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando lo fragmentamos solamente a que es un trabajo salarial, contractual, ya cumplí, ya yo cumplí. Y allá usted encárguese de sus hijos. Y eso es de parte y parte. No voy a entrar en la parte esa de que si la mujer debe trabajar o no. La Biblia me habla de que la mujer trabaja. Dice el Salmo 31, versículo 10, sobre la mujer virtuosa. ¿Sí? Pero encontramos que no es solamente salarialmente. Es un compromiso en lo referente a que usted hace parte de ese constructo, de esa construcción en la cual Dios es el arquitecto y nos guía a nosotros los obreros de cómo colocar el ladrillo, de cómo colocar el cemento. Y más aún, Él no solamente es el arquitecto con el plano, sino es aquel que da la maqueta y la instrucción de cómo hacerlo. El trabajo no es solamente aquel en la cual ya tenga el dinero y no me moleste. Eso apenas es una partecita. Es una partecita. Ah, es que vengo cansado. Sí, pero no estás agotado. Échese agüita en la cara.
Porque si usted en la empresa o en el negocio le dice a su patrón, ay patrón, ya porque estoy cansado, ¿qué le va a decir? Ay, sí, siéntate por favor, ¿tienes sed? Lo manda a descansar, pero No venga, mijito, usted tiene un contrato aquí conmigo. No se trata de explotación laboral, sino es de compromiso, de responsabilidad. Y si lo hacemos en lo referente al trabajo, a ver, levanten la mano los que llegan tarde al trabajo. Uno. Gracias. Bueno, el resto, bueno, casi me ganan, ¿no? Casi me ganan. Mi horario empieza ¿a qué hora, Josué? 2. A las 2. No porque les quiera aquí vanagloriar, sino para quien me contrató no solamente en la empresa, sino a Dios, me toca responder con una responsabilidad que va más allá. Si usted dice que está cansado, no admita que está agotado. Agotado es cuando ya usted las reservas ni siquiera las tiene. Y eso es sinónimo ya casi como si estuviéramos ya muertos, porque ya no tenemos ni dónde coger. Segundo, amados hermanos, si somos tan puntuales, ¿por qué llegamos tarde a la iglesia? Si somos puntuales para llegar al trabajo, ¿por qué no llegamos temprano a la iglesia? Esa es la diferencia en ser un pastor, ser un evangelista, ser un maestro de la palabra. ¿Por qué llegamos tarde a la iglesia? Si nos esmeramos para levantarnos porque tengo que responder al trabajo, porque ahí me colocan memorando. Sí, pero Dios no te coloca memorando. Pero esa relación de mutualidad se va secando. Se va secando. Y si hacemos así con Dios, tampoco nos duele hacerlo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros nietos, que querían tiempo para jugar y nosotros, son mis hijos. Como no es mi jefe, que me paga o que me regaña, ya está metiéndose en lo que es la felicidad como bienaventuranza. Por eso no es circunstancial, no depende de un algo que recibes, sino un algo que tú das, en la cual me doy al otro, me doy a Dios como sacrificio porque Él se dio primero a mí. Y por eso, como le decía a una hermana, a unas hermanas, con Dios yo tengo muchos saldos en rojo. Cuando a veces, hermano, para que me visite, y ya hemos estado, hermano, ya te visité, estoy ahora en una visita, y ayer cuando estábamos con un grupo, me entraban algunas llamadas, y quería contestar esas llamadas, y algunas contesté y otras no. Pero a veces quedamos sin saldos. Ayer hablaba con una hermana sobre eso y le dije, tengo algo aquí en mi corazón sobre alguien que ya partió con el Señor. Y tuve una relación interesante con esa persona. Pero muchos me decían, pastor, visite a esa persona. Y no lo hice. Cual sea las razones, no lo hice. Y si bien esto no tiene nada que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con la bienaventuranza, con usted ser feliz, no por las circunstancias, sino que hacemos la voluntad de Dios de obedecer. Y me correspondió pedir perdón a Dios y a esa persona que ya no está. Mi esposa me decía, no, pero mira que tú hablaste con esa persona, tú te despediste de esa persona, de ese pastor que ya no está, con el cual tuviste muchas diferencias, pero tú no te
despediste enemistado con él, pero yo le decía, pero a mí alguien me decía que lo visitara. Acuérdate que tú lo visitaste, decía mi esposa, cuando él estuvo enfermo y lo visitaste con el contador, con el tesorero de su iglesia, y usted oró por él y ahí el pastor se mejoró, pero esta vez no lo visité. La felicidad a la cual la Biblia hace referencia no se pierde, porque la fuente de la cual proviene no se seca, pero nosotros sí lo llegamos a experimentar de mí. Si yo viera el lugar, hice tu voluntad, te respeté, Dios, cuando actué de manera inapropiada y vengo ante ti pidiéndote que me perdones. Así como le pido perdón a mis hijos, a mi esposa, a mis vecinos, cuando me escuchan a veces levantarle la voz a mi esposa. Te pido perdón también a mis vecinos. Vamos a concluir en la segunda. Entonces habla de trabajo, pero entonces especifica de la siguiente manera también en la función de la mujer. Y cuando habla de la mujer tiene una explicación bastante profunda. Dice en este pasaje, versículo 3 del Salmo 128, tu mujer, tu compañera, tu esposa, será como vid que lleva fruto a todos lados de tu casa. La palabra ahí es a los lados. ¿Por qué a los lados? Porque habla de que primeramente donde ella está en su hogar es de bienestar, y ese bienestar se desborda más allá de su hogar. ¿Y de qué manera el Señor habla en este caso de la mujer? ¿Por qué de la mujer? De la mujer nos dice, como muy bien lo decía Joana en Proverbios 14, la mujer edifica la casa. El varón tiene una responsabilidad de amar, de cuidar, de valorar, de sustentar, de suministrar a esa mujer y por tanto el hogar. Como Cristo, dice, amó a la iglesia. En Proverbios 14 nos da de que cuando lleva bienestar a los lados es porque ese bienestar se desborda, porque primeramente ha tocado la vida de los suyos. Pero tristemente, ¿qué nos dice Proverbios 7:11? ¿Quién lo puede leer, por favor? Proverbios 7:11. Y tiene que ver con la segunda parte de Proverbios 14:1. Que la mujer necia con sus manos Destruye la casa. las destruye. Ahorita vamos a explicar. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Lo contrario, dice el Proverbios 7:11, no puede estar en la casa. Y cuando habla de estar en la casa no es solamente de manera física. Hoy en día las redes sociales llevan de que los miembros de la familia pueden estar en el mismo lugar y fuera de ese lugar a kilómetros. Pueden estar en el comedor pero con el celular en otra parte y distantes de los que están ahí cercanos. De igual manera nos dice ahí en Proverbios capítulo 7:11 que estar fuera también quiere decir cuando estoy interesada o interesado en el bienestar de afuera, en el lugar de primeramente el bienestar de los que primeramente Dios me ha confiado. Ese hogar, esa esposa, ese hijo, esa hija. Encontramos en este contexto, mis amados hermanos, que nos dice, tu mujer será de bendición, no solamente a tu hogar, sino de una manera abrumadora fuera del hogar. Y en tercera aclaración dice, tus hijos como plantas de olivos que se extienden sus vástagos ramas a todas partes. Habla de unos hijos o una descendencia
que trasciende más de lo que nosotros pudimos hacer. El símbolo del olivo en la historia era de inmortalidad. El árbol o la planta de olivo puede durar más de 2000 años. En Jerusalén, en lo que es el huerto de los olivos, donde estuvo Jesús, todavía hay esos olivos en la cual acompañaron a Jesús cuando estuvo orando. Imagínense. Y tiene que ver entonces el olivo en lo referente a nuestra descendencia, nuestro hijo, de inmortalidad, de vida, que nuestros hijos transmitan vida, la victoria, la fertilidad, la paz. El olivo quiere decir que sus vidas puedan de una manera u otra soportar. Vivimos en una sociedad que ha rotulado a nuestras generaciones como la generación de cristal, que con cualquier cosa se quiebran, con cualquier cosa se cansan, con una pereza mental, una pereza física, alimentada por las redes sociales, pero también alimentada por nosotros. Cuando decimos, es que yo le quiero dar lo que yo no tuve, pero tú tuviste lo que no le estás dando, tu presencia, tu amor, tu compañía. Mis amados, necesitamos que esos hijos, esas hijas, esos nietos impacten a la sociedad, porque tendrán las condiciones de soportar las adversidades. El olivo soporta la adversidad del frío, de las nieves, del calor, de la sequía, y aún así da fruto. Vivimos en unas generaciones que no quieren dar fruto. Y cuando hablo de fruto, no quiere decir solamente económicamente, sino que no tienen expectativas de vida, propósitos de vida. Por eso aquí nos habla de que esa familia, esa vida, es feliz si reverencia a Dios en lugar de a sus amigos solamente. Vivimos en una generación que respeta y obedece a sus amigos más que a Dios, que reverencia más la presión social que a Dios, al cual ellos y yo voy a dar cuenta. Esa generación es una generación que Dios quiere que resista las tentaciones, que huya de las pasiones juveniles. Mis amados, en resumen, usted y yo nuestra voluntad debe estar basada en la relación reverente a Dios. Nuestra felicidad consiste y es producto de la obediencia a Dios. Mi hermana Luz, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando nuevamente, así como inició el pasaje en el Salmo 128, todo aquel, bienaventurado todo aquel, nos dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se mas tenga vida eterna. Si usted obedeció a aquel que a través del Espíritu Santo le convenció de su condición, ¿por qué no le obedeces en cómo debes llevar tu vida, tu hogar, tu trabajo, todas las áreas de tu vida aquí en la tierra? No es solamente ser salvo,
sino que aquí en la tierra puedes llevar una vida feliz, en adversidad, pero que esa felicidad en la cual reverenciamos a Dios, en la cual no peco porque voy a ofender a mi esposa. Sí, voy a ofender, pero primeramente a Dios. Peco no porque me van a ver o no me están viendo, sino a quien voy a dar cuenta. Y eso me trae paz para con Dios y paz para conmigo mismo. Amados, que nuestra vida en todo momento reverencie y obedezca a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y ahí de manera personal hable con Dios. Restablezca esa relación personal con Dios. Si usted anteriormente tenía ese encuentro con Dios en la tarde, al mediodía, en la madrugada, en la noche, en fin, ¿por qué dejaste a Dios esperando? Si el altar familiar se hacía, ¿por qué dejaste de hacerlo? Si antes de tomar una decisión tú le decías a las personas, permíteme pensarlo, pero también permíteme un minuto y ya te doy una respuesta. Vivimos en una sociedad de estímulo y respuesta, y Dios quiere una sociedad dada por hijos e hijas de Él que le reverencien, que le respeten y le obedezcan en todo momento. Veremos cambios cuando los que somos hijos e hijas de Dios reverenciemos a ese Dios que está en todo lugar, no para condenarnos, no para castigarnos, sino para con ese amor invitarnos a que nos acerquemos plenamente a Él. Señor, aquí nuestras vidas necesitados estamos de ti. Nos dice tu palabra que si nosotros como sociedad y sociedad formada por hogares y hogares que te reverencian, que te obedecen, vamos a ver cambios. Pero de igual manera esos hogares van a tocar a la ciudad, van a tocar un país, como dice el versículo 5 y 6 del Salmo 128. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Colombia, paz sea sobre Israel. Señor Dios, y se cumplirá también lo que dice el versículo 4 del Salmo 128. He aquí, así será bendito el hombre, la mujer, el joven, el niño, el adolescente, que teme a Jehová, que reverencia, que obedece a Dios. Aquí estamos, Señor. Perdóname, perdónanos. Ayúdanos para ayudar. Guíanos para guiar. Fortalécenos para fortalecer a otros. Señor, responde a lo que ellos te están pidiendo en este momento, para gloria y honra tuya. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por estos hermanos que te reverencian, que te obedecen. Gracias, gracias, gracias. En el poderoso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.